El 2 de mayo de 1976 debutaba en el Gran Premio de España, en el Jarama, el único monoplaza de 6 ruedas que ha corrido en la Fórmula 1. Yo estaba allí. Y lo que pasó a partir de ese momento te lo han contado muchas veces, pero ¿cuántas te han contado lo que sucedió antes? Es lo que vamos a hacer en este vídeo. Desde Shibuya, Tokio, bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Para entender este vídeo y este coche hay que ponerse en antecedentes. Por eso os voy a contar cómo eran más o menos las parrillas de los campeonatos del mundo de Fórmula 1 de los años 1974 y 1975. Vamos a analizar la parrilla y eso nos va a ayudar a entender algunas cosas. En el año 1974, alrededor de 30 equipos participaron en alguna prueba de Fórmula 1. Y de toda esa cantidad de equipos y de coches, solo 4 no llevaban el motor Ford Cosworth V8 DFV. Esos coches eran los BRM, que ya estaba en horas bajas, y Ferrari, que conquistó el segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Pilotos con el suizo Claude Regazzoni, suizo a pesar de ese apellido tan italiano, y el segundo puesto en constructores. Ambas marcas recurrían a motores de 12 cilindros. En 1975 aparece Matra y por lo tanto ya son 3 equipos los que recurren a motor de 12 cilindros de los más de 20 equipos que participan en el Mundial. Estaban los citados Matra, los BRM y por supuesto Ferrari. La marca italiana domina ese Mundial con sus motores que eran los más potentes. Ganan el Mundial de Constructores y Niki Lauda el primer campeonato del mundo de pilotos. En el 77 llegaría el segundo campeonato del mundo para Ferrari y para Lauda. Todos sabemos que si no hubiese sido por el accidente de Nürburgring, Lauda hubiera ganado también ese año intermedio del 76. Ese año, como todos conocéis, hay una película que lo cuenta, ganó James Hunt. Obsesión por Ferrari. Todas las marcas, todas las escuderías, pues tenían el complejo de que Ferrari jugaba con ventaja porque sus motores de 12 cilindros eran más potentes. Bueno, es que era verdad, es que era la auténtica verdad. Lo que pasa es que no había más proveedores de motores que Ford y los Cosworth, que ya he dicho, los V8 DFV. La mayor parte de los equipos no tenían otra opción. Os preguntaréis que ahora Ferrari cede motores a otros equipos. Esto es ahora. Entonces no, Ferrari no estaba dispuesta a ceder los motores de sus coches a nadie, porque sabía que era una ventaja competitiva enorme. Y las otras opciones, como os he dicho, que eran BRM, que ya estaban en horas bajas, y Matra, bueno, no se le habían pensado, pero es que sus motores estaban claramente en inferioridad respecto al motor de Ferrari. Con un buen chasis, un buen bastidor, buenas suspensiones y un buen piloto, podías competir con Ferrari en paso por curva. Podías conseguirlo. Incluso a base de buen pilotaje y de unas buenas suspensiones y aerodinámica que te concedieran motricidad, pues podías conseguir que a la salida de curva o en rectas cortas pudieras competir con Ferrari. Pero cuando llegaban las rectas largas y sobre todo la recta principal, donde como todos sabéis se producen la mayor parte de los adelantamientos, donde es más fácil y menos arriesgado adelantar, sobre todo si tu coche es más rápido, Nadie podía con Ferrari y con sus motores de 12 cilindros. Por eso, todos los fabricantes, todos los constructores de Fórmula 1 estaban obsesionados con el motor, con ese extra de potencia, ese extra de velocidad punta que tenía Ferrari. Entre ellas, pues la escudería Tyrrell, que era propiedad del británico Ken Tyrrell, que por cierto, es que ya sabía lo que era ganar un mundial. Había ganado el de constructores en 1971 y el de pilotos en 1971 y 1973, con el que ahora ya tiene el título de Sir, y que es un pilotazo, Sir Jackie Stewart, que veía muy difícil reverdecer laureles si no hacía algo diferente. Pero antes de seguir esa historia, dejadme que os cuente una cosa. ¿Sabías que puedes unirte como miembro del canal aquí, en Garaje Hermético? Sí, ese botón que pone unirse, justo debajo de este vídeo. Por menos de lo que cuesta un café, puedes entrar en nuestro garaje privado. Vídeos exclusivos, contenido sin cortes
y cosas que no puedo decir aquí. Y no es broma. Un buen ejemplo es el vídeo que subimos hace unos días para miembros. Es un poco personal, pero me apetecía compartir con vosotros algunos de esos sueños que tenemos de niño y adolescente y que con mucho trabajo y suerte he podido alcanzar. Pero ¿sabéis lo que más me ha gustado de ese vídeo? Los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar el canal, ya sabes, suscríbete. Y si te atreves a ir un paso más allá, hazte miembro del canal. La mala aerodinámica de los Fórmula 1. Algunos os preguntaréis, pero Máximo, ¿cómo me hablas de la mala aerodinámica de los Fórmula 1? Si has hecho hace poco un vídeo que se titula Los Fórmula 1 ridiculizan a los Hipercar, IndyCar y MotoGP, donde dices que la mayor ventaja de los Fórmula 1 es su aerodinámica. Las dos cosas son ciertas. La aerodinámica de los Fórmula 1 es muy buena en curva. ¿Por qué? Porque gracias a los alerones, a los flaps, al efecto suelo, consigue que los Fórmula 1 vayan, los Fórmula 1 actuales, absolutamente pegados al asfalto. Esto en los años 70, a principios de los años 70, no era así porque todavía Lotus no había inventado el efecto ala y bueno, pues llevaban alerones los Fórmula 1, pero la eficacia aerodinámica en curva no era ni parecida a la actual. En lo que sí se parecen los Fórmula 1 actuales y los antiguos es en su mala aerodinámica en cuanto al coeficiente de penetración. No es mala, es pésima. Fijaos que un buen coche tiene un CX de 0,30. Un camión, que es un plano así contra el viento, puede tener 0,40, 0,45. Un Fórmula 1 puede llegar a 1. ¿Por qué? Porque las ruedas tan grandes girando a tanta velocidad es como si llevaran un plano que les impide, les frena en las rectas, porque crean multitud de remolinos y de turbulencias que suponen un verdadero freno al avance en las rectas. Esa es la mala aerodinámica de los Fórmula 1. Rodrigo, en su papel de la voz del pueblo, dice pues que las tapen. ¿Por qué no las tapan? Porque incluso sería más seguro cuando un coche se toca, no se subiría uno por encima de otro. No las tapan porque un Fórmula 1 con ruedas arenadas sería rapidísimo. Hay circuitos como Monza donde podrían alcanzar a lo mejor hasta los 400 km por hora. Entonces la FIA, a mi modo de ver, como un criterio, dice no, que vayan rápido por las curvas, que al final es donde hay más accidentes, pero es otra cosa que en las rectas. Así que por eso no las tapan. Pero volvemos a nuestra historia. Ken Tyrrell no dejaba de darle vueltas, ya que no tenía más caballos, ¿cómo podría conseguir que la aerodinámica de sus monoplazas fuese mejor? Y habló de ello, mejor dicho, con todo un genio, con su ingeniero Derek Garner. Un monoplaza afilado. Derek pensó en hacer un monoplaza más afilado, con unas ruedas delanteras más pequeñitas y un eje delantero más estrecho. Y pensó que de esa manera haría un Fórmula 1 con mejor aerodinámica que podría competir en velocidad máxima con los Ferrari en las rectas. Pero claro, con unas ruedas más pequeñitas y menos vía, todo lo que ganase en las rectas lo iba a perder en las curvas. Se le atribuye a un genio, nada menos que Albert Einstein, desde luego un genio, una frase que yo digo mucho, porque yo no soy un genio, por eso le copio, que es: la solución es la imaginación. Y eso fue lo que hizo Gardner, porque pensó, claro, si pongo dos ruedas pequeñitas y un eje estrecho, el coche va muy bien en recta, pero no en curva. ¿Y si pongo cuatro ruedas pequeñitas? Voy a tener la misma ventaja en recta, pero en curva lo voy a compensar. Él había hecho un experimento, una idea sobre el papel para un coche para las 500 millas de Indianápolis, y con un dibujo casi infantil le contó esta idea a Ken Tyrrell. Lo más sorprendente es que le convenció. Además de imaginación, hace falta dinero. Faltaba dinero. Lo que sucede es que el patrocinador de Tyrrell era la empresa petrolera francesa Elf. Y en el equipo Tyrrell había un piloto que a mí me encantaba y que era francés, un piloto muy prometedor que era Patrick Depailler. Yo le llamaba Patrick Depailler. Y que además le contaron esta idea y a él le pareció una muy buena idea. Así que Ken Tyrrell, otro mago, convenció a los franceses de Elf para que pagaran el desarrollo de este proyecto 34. ¿No se acababan ahí los problemas? No, porque todos los Fórmula 1 de la parrilla, todos usaban los mismos neumáticos y usaban las mismas medidas.
Claro, tenía que conseguir el equipo Tyrrell que Goodyear les hiciera ruedecitas, neumáticos de 10 pulgadas. Bueno, pues esto también Ken Tyrrell lo consiguió. Ken Tyrrell era un mago, desde luego. Convenciendo a la gente, chapó. Las 4 ruedas pequeñitas del Tyrrell P34, P34, aquí lo veis en el coche de slot, permitían un morro muy afilado. Si lo veis de perfil, veis cómo es que es afiladísimo, las ruedas están completamente detrás del morro y además, si lo veis desde arriba, veis que es muy estrechito. Derek Garner pensó que la resistencia al aire, al avance, sería un 20% menor en este coche, con lo cual podrían no solo igualar a los Ferrari en velocidad punta, sino superarlos. Y luego, pues en cambio en curva, tenías la ventaja de que al tener 4 neumáticos, aunque fueran más pequeños, la superficie de goma en el suelo era igual o mayor. También podéis pensar, bueno, pero los frenos eran más pequeñitos. Otra vez pasa lo mismo. Eran mucho más pequeñitos, pero eran 4 en vez de 2. Además, había otras ventajas adicionales. Por ejemplo, en agua, el primer tren limpiaba el agua, con lo cual el segundo tren delantero pues se encontraba el suelo seco. Y en caso de pinchazo de una rueda delantera, pues mejor pinchar en este coche de 6 ruedas que en uno de 4. Bueno, gracias al esfuerzo del equipo se superaron todos los inconvenientes. Y todo parecía que encajaba, ¿o no? 22 de septiembre de 1975. En esta fecha, en el Hotel Hero Hilton de Londres, Ken Tyrrell congrega no solo a la prensa especializada de la Fórmula 1, sino a buena parte del mundillo de la Fórmula 1, incluyendo ingenieros y managers, para presentarles su P34 Project 34 o Proyecto 34, como queráis. Al descubrir la lona que tapaba el coche y descubrirse ese coche, nunca se había visto nada parecido de 6 ruedas, hubo muchos mal pensados que dijeron, bueno, esto es una maniobra de marketing del bueno de Ken para sacar pasta a sus patrocinadores. Más tarde verían que no, que la cosa iba en serio. Sin embargo, el escepticismo por esta iniciativa, por este proyecto, era la nota dominante. Os voy a leer algunas opiniones de personas relevantes en el momento de descubrir ese coche de 6 ruedas. Frank Williams, propietario de su propio equipo, decía: no soy ingeniero, pero soy escéptico. Espero que no funcione, ya que ello nos costaría por lo menos 6 meses para ponernos a su mismo nivel. Gordon Murray, diseñador de Brabham, decía: tendrán graves problemas para hacerlo funcionar como se deben las curvas, porque esto contrasta con las leyes fundamentales sobre la proyección de suspensiones. En cambio, andará muy bien corriendo sobre la nieve. Sarcasmo del señor Murray. Esto dijo Harvey Postlethwaite, diseñador de Hesketh. Se darán cuenta de que será imposible hacer funcionar esta idea. Todas las ventajas que puedan obtener con esta disposición quedarán a un lado ante la imposibilidad de ponerlo a punto. Por otra parte, será prácticamente imposible equilibrar el coche. Peter Ward, jefe de Lotus, decía lo siguiente: como idea para reducir la zona frontal y aumentar la velocidad me parece óptima. Desde lo técnico será muy difícil de llevar a la práctica y dudo de que tenga éxito. Teddy Mayer, jefe de McLaren, afirmaba: desde el punto de vista técnico será muy difícil llevarlo a la práctica y desde luego no va a tener ningún éxito. Como veis, la gran mayoría de los expertos vaticinaron que no iba a funcionar. El enemigo en casa. Uno de los que finalmente acabó siendo un enemigo del proyecto lo tenía la escudería Tyrrell dentro. Qué injusta es la vida. Luego entenderéis por qué digo esto. Cuando Ken Tyrrell dijo a los pilotos cómo iba a ser el proyecto, sorprendentemente, en un principio, los 2 pilotos, tanto Jody Scheckter como Patrick Depailler, pues se mostraron convencidos de que era una buena idea. Podía ser una buena idea. Lo que sucede es que, a pesar de los resultados, pues Jody Scheckter enseguida demostró su descontento con el coche, al que llamó, incluso en declaraciones a la prensa, un invento que era basura y que resultaba completamente inmanejable. El piloto sudafricano se quejaba, entre otras cosas, de que no veía la rueda delantera y esto le impedía conducir con precisión. Además, pasaba un poco como un camión tráiler.
Tú apuntabas con las ruedas delanteras al arcén, pero la trasera te comía mucho más, porque el coche por dentro, o sea, por la parte delantera, era muy estrecho. Esto provocó que el equipo hiciese una comparación entre el P34 y el 007 tradicional, que podían conducir con mayor precisión. Los dos pilotos, no solo Scheckter, se quejaron de que el P34 era más impreciso por su tren delantero, porque no veían las ruedas, y más difícil de conducir. Pero los dos pilotos rodaron claramente más rápido con el P34. Así que Tyrrell dio la orden. Vamos para adelante. Yo estaba allí. Ya lo sé que soy un pesado con eso de que yo estaba allí. Es algo que me ilusiona haber estado en el debut del Tyrrell P34. También es un rasgo de este canal porque muchas historias que cuento, anécdotas incluidas, es que yo estaba allí. Y además, también os digo que es un arma contra las IAs, contra las inteligencias artificiales, que no pueden decirlo. Bueno, lo pueden decir, pero sería mentira. El debut de este particular monoplaza tuvo lugar en el Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en mi circuito, en el Jarama, los días 1 y 2 de mayo de 1976. Debutaron con solo un coche que fue destinado a Patrick Depailler, que era el más entusiasmado con el proyecto. Para sorpresa de todos, yo creo que del propio Ken Tyrrell, del propio Derek Garner, incluso del propio piloto, Patrick Depailler, con ese coche que según Jody era un invento y una basura, hizo el tercer tiempo absoluto, salía tercero en la parrilla. Una pena que en la vuelta 26 el coche rompiera por un problema mecánico ajeno a su tren delantero y no pudiera demostrar de lo que era capaz. Pero ese tiempazo en entrenamientos ya daba una idea del potencial del coche. Lo mejor estaba por llegar y lo peor también. Marca irrepetible de Scheckter. Al cuarto intento, es decir, el cuarto Gran Premio que corría el Tyrrell P34, el Gran Premio de Suecia, consiguió no solo la victoria, siempre se habla de la victoria del P34, no, el doblete. Lo que sucede es que Jody Scheckter fue el que quedó primero y Patrick Depailler el que quedó segundo. Es una pena porque Depailler se esforzó más en ponerlo a punto, creía más en el proyecto y al final el que tiene un récord, una marca que nadie se la va a quitar, es Jody Scheckter, el único piloto de Fórmula 1 que ha ganado un gran premio con un coche de 6 ruedas. Yo creo que nadie se lo va a quitar porque antes los Fórmula 1 serán voladores a que la FIA permita que los Fórmula 1 lleven 6 ruedas. La temporada 77 el coche perdió gran parte de su espíritu. ¿Por qué? Le hicieron más grande, las vías eran más anchas, la carrocería también era un poco más ancha, en general el coche era más pesado. Y el mayor problema, a mi modo de ver, esto siempre es una teoría que hay muchas. Para mí el mayor problema de este coche fue que Goodyear no le interesaba evolucionar o dar muchas variedades de gomas o de compuestos a unos neumáticos que solo usaba una escudería, nada más. Y esos neumáticos no tuvieron el desarrollo que sí tuvieron los demás. Para mí, insisto, para mí fue el mayor problema del Tyrrell P34. Ya sabéis lo que se dice, a perro enfermo todos son pulgas, las cosas no salían y eso que a Jody Scheckter, que no le gustaba el coche, le sustituyó un piloto con un talento espectacular que fue Ronnie Peterson. El Gran Premio de Japón de 1977 marca el fin de esta historia, fue la última carrera oficial del Tyrrell P34, porque luego se rescató una unidad y corrió en la Fórmula 1 clásica, pero la última prueba oficial de un coche de 6 ruedas en la Fórmula 1 fue el Gran Premio de Japón de 1977. Resulta curioso que el P34, que es como le conoce casi todo el mundo, sustituyó al Tyrrell 007, pero al P34 no le siguió un Tyrrell 009. El P34 realmente no fue como un paréntesis. Da la sensación como, no sé, a lo mejor son cosas mías, como si la propia Tyrrell ninguneara el coche o no creyese en él, pero bueno, es lo de menos. Al P34 le sustituyó el 008 diseñado por Maurice Philippe, que estaba en las antípodas absolutas del P34. No solo por tener 4 ruedas, evidentemente, sino porque no podía ser un coche más conservador. Pero tuvo menos éxito que el P34. Solo consiguió, en toda su historia deportiva, 2 podios. Conclusión. Me voy a repetir. No me digas, lo haces a menudo. Eso me dijo una novia
que tuve y la dejé. A ver si captas la indirecta. Me voy a repetir diciendo que hubo unos años en que hubo Fórmula 1, no solo muchos, que si el efecto suelo, que es el ventilador, que es el doble chasis, un montón de cosas, que la Fórmula 1 sorprendía. Hacía coches que decían, ¡joder, qué gran idea, qué maravilla! Eso ahora no pasa, es muy difícil que pase. Así que ver un nuevo Fórmula 1 que sorprenda de verdad, yo creo que a día de hoy es prácticamente imposible. Coche del día. El coche del día es el Tyrrell P34 que lanzó Scalextric, que es un coche que me encanta. En slot llevar 4 ruedas delanteras no sirve de nada, porque las ruedas delanteras en un coche de slot, si está bien hecho, es bajito, sirven de casi nada o de nada. Pero este coche, también debido a las 6 ruedas, es un poquito más largo, la guía la lleva más adelante, es un coche que va sorprendentemente bien, es muy bonito y a mí me encanta. Consultorio. La pregunta de Pepe es bien sencilla de responder, porque me dice por qué no ha habido más coches de 6 ruedas después del Tyrrell. La respuesta es muy sencilla, porque la FIA lo prohibió en 1983. Además lo prohibió porque varias escuderías, la propia Ferrari, que probó ruedas dobles, March, que llegó a hacer un coche de 8 ruedas, 4 delanteras y 4 traseras, Williams, que hizo unos tiempazos con su coche, que en este caso tenía 4 ruedas atrás. Bueno, todos esos coches no tuvieron futuro porque, como digo, en el 83 la FIA dijo, los coches de Fórmula 1 tienen que tener 4 y solo 4 ruedas. Ángel me pregunta que por qué no hacemos un vídeo contando todos los monoplazas que hubo de 6 ruedas. La respuesta es muy sencilla, no lo hacemos porque ya lo hemos hecho. Hay un vídeo que se titula Coches de Fórmula 1 y monoplazas de 6 ruedas o más. Así que busca o pone Garaje Hermético monoplaza de 6 ruedas o más y lo podrás ver. Llegamos al final de este vídeo, os vais a reír. Yo creo que ya vamos para más de 4 años. Es un vídeo que pensé en hacer en cuanto nació el canal, porque es una historia que me encanta. Lo decía en la entradilla. Es que todo el mundo sabe lo que pasó desde el debut del Tyrrell, de P34, hasta que desapareció. Pero no lo que hay antes, que para mí es lo más divertido, lo más sustancioso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado me lo decís, si no os ha gustado también. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribiros, si no estáis suscritos ya va siendo hora, por compartir el vídeo y si os hacéis miembros y no os veáis, ya sabéis, ya lo hemos contado, mejor. Y nada más, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.